Hebreos capítulo 8, Segunda de Corintios capítulo 3, un pacto nuevo y mejor. Un pacto completamente nuevo. ¿Qué pensaría usted de un abogado que tratara de argumentar a favor de un caso en un tribunal de Estados Unidos usando la Constitución y las leyes de, digamos, Inglaterra o China? Usted probablemente diría: usted debe estar bromeando, ¿verdad? Y, sin embargo, cuando tratamos de enseñar la doctrina del nuevo pacto, usando las leyes y las tradiciones diseñadas para el Israel nacional del pacto antiguo, estamos haciendo exactamente lo mismo. El pacto, amigo, especialmente Éxodo hasta Deuteronomio, es el código de leyes para Israel, el Israel nacional, durante ese periodo de la historia. Los teólogos Gordon Fine y Douglas Stuart escribieron en su libro de texto para seminarios: el Antiguo Testamento no es nuestro testamento. El Antiguo Testamento representa un pacto antiguo, ya que no estamos obligados a guardar. En consecuencia, apenas podemos comenzar suponiendo que el pacto antiguo debería ser obligatorio para nosotros. En realidad, tenemos que suponer que ninguna de sus leyes son obligatorias para nosotros, a menos que hayan sido renovadas y ratificadas en el nuevo pacto. Es decir, que una ley del Antiguo Testamento sea de alguna manera replanteada o reforzada en el Nuevo Testamento, ya no es directamente obligatoria para el pueblo de Dios. A veces, a causa de cambios radicales esenciales, una nación se encuentra en la necesidad de abolir su constitución y establecer una nueva. Cuando esto se hace, cada precepto, juicio, ordenanza, reglamento, regla, procedimiento y mandato es borrado completamente de los libros de la Constitución original. Es como si la Constitución original nunca hubiese existido. Desaparece tanto lo bueno como lo malo. Entonces, esa nación toma lo mejor de la antigua Constitución, aclara, simplifica, restablece, echa un nuevo fundamento y comienza de nuevo. Dios hizo eso. El cambio radical necesario ocurrió en el Calvario. En Cristo, Dios puso fin, abolió y anuló el pacto antiguo y cada ley, mandamiento, ordenanza, juicio y precepto dado por medio de Moisés en el monte Sinaí. Puesto que cada tipo, símbolo y cada sombra fue cumplida perfectamente en Cristo Jesús, la justicia revelada anteriormente en la ley ahora ha sido revelada en Cristo Jesús, Señor nuestro, de acuerdo a Romanos capítulo 3 versículos 19 y 20 y versículos 21 y 22. Nuevamente, la justicia que la ley exigía se cumplió en Cristo Jesús. Luego, Dios tomó lo mejor de ese antiguo pacto y lo replanteó en el contexto de Jesucristo y el Calvario. Sin embargo, el replanteamiento no fue en la forma de no harás. En su lugar, fue en la forma de privilegios de lo que harán las nuevas creaciones en Cristo Jesús. Lo mejor incluía especialmente los principios morales de Dios, de amor, justicia, misericordia,
lealtad, derecho y fe, según Lucas 11:42 y Mateo 23:23. Cuando abrimos nuestras Biblias, primero tenemos que pedirle a Dios que guíe nuestro entendimiento de su palabra. Luego, tenemos que ajustarnos mentalmente a la posición del texto que vamos a punto de leer. ¿Es esto antiguo pacto o nuevo pacto? ¿Es esto ley mosaica u otra revelación del pacto antiguo? ¿Es esto antes o después del Calvario? Si el texto es antes del Calvario, expresa una enseñanza temporal, es decir, una sombra que terminó en el Calvario, o contiene un principio eterno que precedió a la creación y fue replanteado después del Calvario para la iglesia del nuevo pacto. Millones de cristianos honestos y sinceros malinterpretan la palabra de Dios porque no se fundamentan en la diferencia entre el pacto antiguo y el nuevo pacto. Es decir, confunden la dispensación. Una cosa es el Israel nacional y otra cosa es la iglesia de Cristo. Ambos son totalmente diferentes y existen más de 33 diferencias entre uno y el otro. A causa de esto, hay una división en la Biblia por una razón. ¿Cuál es esa razón? Aunque el hombre, no Dios, decidió iniciar el Nuevo Testamento con los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, según el punto de vista de Dios, el nuevo pacto fue anunciado en Cristo en la última cena y no comenzó sino cuando Él murió en el Calvario. Mateo, Marcos, Lucas y Juan cubren el periodo gris, contienen vistazos del nuevo pacto, pero en su mayoría son pacto antiguo. En el mismo momento de la muerte de Cristo, cuando exclamó, consumado es, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, exponiendo el lugar santísimo a vista de toda la humanidad perdida. En ese mismo momento, en la mente de Dios, el sacerdote levítico perdió su empleo y su diezmo en el templo, y todos y cada una de las leyes que regían el sacrificio ceremonial. Finalmente, cada creyente se convirtió en sacerdote con acceso directo a Dios y lugar santísimo en el cielo. También desaparecieron los sacrificios, las ofrendas para el templo, los ritos, los días de fiesta, las leyes alimentarias y todas las ordenanzas de culto como el diezmo. Todo eso pertenecía al sistema del templo, y hay que recalcar una y otra vez que actualmente el templo no está erigido. El templo de Jerusalén, el templo de Israel, fue destruido en el año 70 bajo las legiones del emperador Tito, que tanto he mencionado. A partir de ese momento no tenemos un templo en la tierra en el cual los propios judíos tengan que ir a dejar sus diezmos. Esto es vital. Recordemos que la vida, que la arteria, que el centro álgido del pueblo de Israel era el templo. Por eso en el Antiguo Testamento se exclamaba: templo de Yahvé, templo de Yahvé, templo de Yahvé es este, porque se suponía que la Shekinah, la misma presencia de Dios, moraba en el templo. Ninguna de las tres principales posiciones acerca de los principios de interpretación respaldan el diezmo en la actualidad. Primero, los defensores de la teología reformada dividen la ley en mandamientos morales, estatutos ceremoniales y juicios civiles. Ellos también reconocen y desestiman el diezmo como un estatuto ceremonial. Segundo,
Los defensores de la teología dispensacional también dividen la ley en mandamientos, estatutos y juicios. Sin embargo, lo ven como un todo indivisible. Desestiman la ley entera y comienzan de nuevo. Dicen que Dios repite sus principios morales eternos en el nuevo pacto después del Calvario. Por ejemplo, el gran manual bíblico de Unger dice: para entender los evangelios, no se debe confundir el reino ofrecido a Israel con la iglesia de Cristo. Cristo cumplió perfectamente la ley y murió bajo la ley y nos libertó de la ley. Por lo tanto, para entender los evangelios debemos esperar que estamos en terreno legal hasta la cruz, según Mateo 10, 5 y 6 y 15, 22, 28. Para entender el nuevo pacto, también hay que presentar que la revelación tiene un plan concerniente a la gracia que ha de encontrarse en las epístolas, no en los evangelios. Los evangelios no presentan la totalidad de la doctrina de la iglesia. Muchos defensores de una tercera posición acerca de los principios de interpretación entre la teología reformada y la teología dispensacional también desestiman el diezmo a causa de su uso cultico y no moral. El apóstol Pablo disputaba con los que querían añadir elementos de la ley mosaica a la fórmula de la gracia por medio de la fe. Los protestantes señalan que esto significa por gracia, por medio de la fe solamente y nada más que añadir. Añadir elementos como la observancia del sábado, la circuncisión, los alimentos impuros y el diezmo en realidad debilitan el mensaje puro al añadirle la ley de los cultos. Pablo se ufanaba de que él no había dejado por fuera nada importante al predicar el evangelio completo, pero nunca mencionó el diezmo ni una sola vez. Reitero, en las epístolas paulinas nunca se mencionó el diezmo una sola vez. Hay que recordar que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento son las mayores extensión lo que ocupa las epístolas. Quienes pretenden seguir con el tráfico y el robo del diezmo tendrían que preguntarse seriamente por qué el apóstol Pablo guarda un silencio abrumador en cuanto al diezmo. Hebreos 8:6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ya sea que discutamos el diezmo o asuntos mucho más importantes, el nuevo pacto no es simplemente un pacto antiguo enmendado, es realmente un nuevo pacto, un ministerio más excelente, un mejor pacto, y está establecido sobre mejores promesas. No logro entender por qué esta sencilla verdad es tan difícil de comprender. Esto significa que el don de la gracia es un ministerio más excelente, que el don de la gracia es parte de un mejor pacto y que el don de la gracia está establecido sobre mejores promesas. A Dios no le pareció bien reafirmar el diezmo en los documentos del nuevo pacto. Reitero, a Dios no le pareció bien reafirmar el diezmo en los documentos del nuevo pacto. Hebreos 8:7 dice: porque si aquel pacto primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo. ¿Por qué? Reprendiéndolos dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. El primer pacto era la totalidad de la ley como fue dada a Moisés desde el monte Sinaí.
Sin embargo, sucedía algo erróneo con el pueblo del pacto antiguo. Todo Israel había prometido: todo lo que Yahvé ha hablado, eso haremos. Éxodo 19:8. Todos los israelitas habían dicho amén docenas de veces al leérseles las 12 maldiciones de Deuteronomio 27, del versículo 15 al versículo 26. Pablo escribió: y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gálatas 3, versículos 12 y 13. Repito, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Cómo entonces, me pregunto, que haya pastores que se atreven a maldecir literalmente a toda una congregación porque no entregas tus diezmos, violentando el capítulo 3 de Gálatas, donde afirma que Cristo nos redimió de la maldición? Ya no hay ninguna maldición en Cristo. Ya no estás maldito porque no diezmas. No eres maldito porque no entregas tus ofrendas. No eres maldito porque no te apegas a una ley ceremonial. Porque está escrito que Cristo te ha redimido de toda maldición. Habría que adelantar aquí que Cristo, el creador de un nuevo pacto, es más alto, más sublime y eterno que el templo, que los sacrificios, que las ofrendas y aún que el propio diezmo. Cristo es más alto que los diezmos, va más allá de los diezmos. Y con esto no estoy queriendo decir que debido a esa excesitud de Cristo, ahora tengas que dar más del 10% porque estás bajo la gracia, como lo han querido manipular. Lo que estoy diciendo es que Cristo es superior a todo el sacrificio que se daba en el templo. Nada hay más grande, más alto que la persona y obra de Jesucristo. Por tal motivo, los diezmos no tienen nada que ver con su misma persona, con la economía de la salvación en estos tiempos. De tal forma que al fracasar en Israel en la observancia de la ley por su propio esfuerzo, cayó bajo la maldición de Dios. Mientras estuvo bajo la maldición de Dios, su única salvación consistía en poner su fe en la misericordia de Dios, que abría la puerta de la verdad para que Israel viniera a Cristo Jesús. Y la ley no es de fe. Reitero, la ley no es de fe. Habíamos visto en videos anteriores que el diezmo forma parte integral, única, indivisible de la ley. Muchos han pretendido quitar el diezmo de la ley, como argumentando que Abraham diezmó 400 años antes que la ley fuera escrita. Ahí hay un error de pensamiento y de argumento muy serio que ya hemos analizado en videos anteriores. La ley no es de fe, es de obras. Y la ley incluye el diezmo. El diezmo es una ordenanza obligatoria. En realidad, actuaba como la ordenanza en que se fundamentaba toda la ley del pacto antiguo. El diezmo era la provisión de la ley que sostenía y hacía posible la existencia misma de todo el sacerdocio levítico, por medio del cual Dios administraba el resto de la ley, sus sacrificios y todas las otras ordenanzas y juicios, según Números 13 y 18. Hebreos 8:9 dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. El nuevo pacto es claramente diferente porque no es como el pacto que hice con sus padres. Esto no es hablar en jerigonza. Quiere decir exactamente lo que dice. La ley afirmaba: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Deuteronomio 27:26.
Y ya vimos en Gálatas 3:10 que Cristo te redimió de toda maldición. Cuando un israelita en pleno derecho dejaba de diezmar, ese israelita quedaba bajo la maldición del pacto antiguo, según Malaquías 3:9. Sin embargo, el cristiano no puede estar bajo la maldición de la ley del pacto antiguo. Cuando Pablo dijo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, se refería a los otros cristianos judíos que una vez habían estado bajo esa maldición. Leamos Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque tendré misericordia de sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dios dijo, pondré mis leyes en la mente de ellos y en el corazón las escribiré. Las leyes del nuevo pacto de Dios son leyes morales eternas que reflejan su carácter. Las leyes eternas son claramente obvias en la mente y el corazón de todo verdadero creyente. Aunque puede que el aspecto de dar, el diezmo, dicen algunos, sea un principio eterno, el 10% es claramente cultico y nunca ha sido revelado por el Espíritu Santo como un principio eterno después del Calvario. Reitero, nunca el Espíritu Santo reveló que el 10% sea un principio eterno. Esto es una grave verdad. Las leyes morales de Dios no son de naturaleza del diezmo, el cual requiere que una persona sea persuadida a otra en relación con lo que ya no está obviamente en la mente y el corazón. Para reiterar el punto, mientras que el dar puede ser moral o natural, el 10% es claramente cultico. El 10% es claramente de la ley y ya no es una evidencia de la mente ni del corazón. Sin fin de pastores gastan horas maravillosas en sus iglesias. En lugar de predicar doctrina, predican del diezmo. Sin fin de pastores y ministros no deberían estar predicando, deberían de estar seriamente leyendo la Escritura, porque en la ignorancia profunda que profesan, hablan situaciones en el púlpito de las cuales ellos mismos no entienden, y en la ignorancia negra y oscura, al torcer los textos, se da las graves crisis que hemos tenido hoy en día en todas las iglesias protestantes y evangélicas. Estos textos también dan a entender que el nuevo pacto será un sacerdocio de los creyentes, más bien que una jerarquía de ministros sostenido por diezmos y que enseñan a los demás. Al decir nuevo pacto, he dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hace 2000 años se escribió que las leyes del pacto antiguo ya eran decadentes y estaban envejeciendo. Eran obsoletas y viejas, eran anticuadas. Gálatas 4:31 dice que el pacto antiguo había sido echado fuera. La palabra de Dios es clara sobre este tema. De ninguna gloria a la más gloria excelente. Segunda de Corintios 3:10 afirma, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Pablo y todos los otros cristianos son ministros del nuevo pacto. No somos llamados a enseñar o ministrar doctrinas del antiguo pacto, como la circuncisión, guardar el sábado, diezmar. Predicar la letra del antiguo pacto significa matar,
Pero predicar el espíritu de nueva vida significa dar vida. Sin embargo, en la actualidad hay religiones tanto cristianas como no cristianas que están encerradas en la misma exactitud de la letra de las antiguas creencias legales y culticas, como los fariseos del siglo I. No han experimentado ningún reavivamiento y carecen de la confianza de la verdad en la gran verdad espiritual. Pero Romanos 8:2 dice: porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El versículo 4 añade: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos según la carne, sino según el espíritu. Hay tanto más que ganar cuando se abandona la letra de la ley del pacto antiguo y al poder del Espíritu Santo en el nuevo pacto, si se le permite obrar en nuestras vidas y en las iglesias. Tontamente estamos perdiendo la plenitud de la bendición del nuevo pacto al enseñar el diezmo o cualquier otra doctrina cultica. De esta manera tenemos que enfrentarnos al hecho glorioso de 2 Corintios 3:7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue glorioso, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio de espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. El impacto de estos versículos puede tener en la comunidad cristiana cuando el diezmo del pacto antiguo es reemplazado por los principios de dar en el nuevo pacto, que pueden ser asombrosos. Nótese la progresión de la palabra gloria en estos versículos. Aunque el pacto antiguo era glorioso y Moisés reflejaba gloria, esa gloria habría de desaparecer. Versículo 7. ¿No debería ser aún más glorioso el ministerio del Espíritu? Naturalmente, la gloria de un ministerio que proporciona justicia es superior a la gloria de un ministerio que condena y que maldice. Aunque el ministerio antiguo era glorioso, el nuevo ministerio es mucho más glorioso. En realidad, cuando se comparan las glorias del pacto antiguo, tiene tanto menos gloria que no tiene ninguna gloria en comparación con la gloria más eminente. ¡Caramba! ¡Qué afirmación! ¿Capta su plenitud? Mientras que usar principios del antiguo pacto seguramente producirá resultados gloriosos, usar principios del nuevo pacto claramente expresados seguramente producirá resultados muchísimo más gloriosos. Eso es lo que la Biblia enseña. ¿Por qué no podemos creer y reclamar las promesas de la palabra de Dios, que son mucho más gloriosas cuanto estas verdades se aplican a los diezmos? 2 Corintios 3:14 afirma: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual es quitado por Cristo. El diezmar por parte de los cristianos cae en la trampa descrita en el versículo 14. Para enseñar el diezmo, uno solo puede regresar a los textos antes del Calvario, como Génesis 14, Levítico 27, Malaquías 3 y Mateo 23. Por esta razón, el defensor del diezmo todavía permanece en terreno del antiguo pacto y es antes del Calvario, y no ve los cambios producidos por la contemplación de Cristo. Cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, puesto que Hebreos 7 enseña que el mandamiento para recibir diezmos de la gente de acuerdo con la ley fue anulado cuando cambió el sacerdocio. Entonces el velo
el velo debería haber sido quitado por la verdad del sumo sacerdocio de Cristo y el sacerdocio de todos los creyentes. Hay que recordar que el diezmo se pedía bajo la tribu ¿de qué? De Leví. Bajo la tribu de Leví. Y nuestro Señor Jesucristo vino bajo la tribu ¿de quién? De Judá. Bajo la tribu de Judá. Y claramente dice Hebreos que en esa línea de Judá no tocó nada tocante al sacerdocio. No tiene nada que ver la tribu de Leví con la tribu de Judá. Inclusive hoy en internet polula mucho una imagen de Cristo que es el león de Judá. Y algunas imágenes de esa referencia bíblica están maravillosamente asombrosas, donde tipifican, donde simbolizan la grandeza del león de Judá. ¿Cómo es posible que bajo esa imagen todavía expresada no puedan ver que la tribu de Judá, que el león de Judá no tiene nada que ver con la tribu de Leví? ¿Hasta dónde es la ceguera? ¿Hasta dónde es la ignorancia profunda al no pretender leer las escrituras? El gran problema que tenemos es el siguiente. El pueblo cristiano no es víctima, es cómplice y encubridor de los falsos pastores que piden y exigen diezmos, al no hundir sus ojos, su alma y su corazón a las escrituras. El gran problema es que la gran mayoría cristiana no lee la Biblia. Y al no leer la Biblia son usados como cualquier viento de doctrina, arrojados de un viento a otro. Cuando el pueblo cristiano se decida realmente al volver al texto bíblico, el velo se quitará. Segunda de Corintios 3:16 afirma: pero cuando las personas se conviertan al Señor, el velo se quitará. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la imagen misma, como por el Espíritu del Señor. La iglesia cristiana tiene que aprender a confiar en los principios de gracia y fe del nuevo pacto para obedecer y agradar a Dios. El diezmo revela una desconfianza de los mejores principios y una reversión de la dependencia en principios anticuados. Aunque las estaciones de televisión cristianas por satélite gastan una cantidad de tiempo aire solicitando diezmos, como el gran canal Enlace en sus maratónicas, la vasta mayoría de la gente cambia de canal para no escucharlas. Demasiadas almas perdidas permanecen lejos de la iglesia a causa de su reputación como mendigueras de dinero, y no porque las necesidades espirituales de esas almas no son satisfechas. Si algo le ha dado un golpe brutal a la historia de la iglesia cristiana, es el diezmo. La insistencia, la ferocidad, la hipocresía, el desmanén y todos los trucos que emplean estos artistas de la estafa para pedir dinero es realmente escabrosa, temiblemente peligrosa. Y obviamente la gente huye o intenta huir de ese tipo de pastores asalariados. Al contemplar a Cristo, se nos garantiza que seremos cambiados de una situación de ninguna gloria del pacto antiguo en posición de la gloria del nuevo pacto. Al sentir los miembros de la iglesia compasión por los perdidos a su alrededor, darán más espontáneamente, sin necesidad de mandamientos, ni porcentajes, ni trucos, ni maldiciones, ni presiones, ni chantajes. El problema es que demasiados pastores se sienten seguros al solicitar un porcentaje establecido y temen quitar el velo del antiguo pacto y dar fe a los principios gloriosos
del nuevo pacto. Ahora veremos esto que es muy importante. Martín Lutero, el gran reformador de la iglesia protestante, y aquí hago un paréntesis brevemente. Ahora estos modernos cristianos evangélicos, pentecostales y de cualquier denominación han cambiado realmente el título protestantismo, protestantes, por cristianos evangélicos. Hasta en eso somos cobardes, hasta en eso tienen miedo. Han diluido realmente el vocablo, porque hay que recordar que el verdadero cristianismo moderno proviene de la vena y de la arteria de la reforma de Martín Lutero. Nosotros realmente deberíamos ser los verdaderos protestantes, los verdaderos hijos de la reforma, los verdaderos hijos del lema solo escritura. Pero han cambiado todo, han alterado todo, que ahora hasta pena les da llamarse protestantes. Ahora se hacen llamar cristianos o evangélicos, cuando su origen principal fue la reforma de Martín Lutero. Qué grave situación, que nos dé pena y miedo provenir de la reforma. Inclusive la iglesia falsa católica ya no nos llama protestantes, nos llama hermanos separados. No, a mí que no me llame hermano separado, a mí que me llame un profundo y radical protestante, enemigo acérrimo siempre de todo aquel que es enemigo de Cristo y su cruz. Por tanto, en un sermón predicado el 27 de agosto de 1525, el doctor Martín Lutero usó la misma hermenéutica del pacto antiguo presentada en este libro para oponerse al diezmo. Las observaciones de Martín Lutero a la ley y el diezmo no estaban fuera de contexto, ni eran al azar. Antes bien, el doctor Martín Lutero, maestro en Sagrada Escritura, hablaba precisamente al punto, porque el título de su sermón era ¿Cómo deben los cristianos considerar a Moisés? El documento entero puede encontrarse en internet usando motores de búsqueda. Y aquí unos pocos extractos. La ley de Moisés obliga solo a los judíos y no a los gentiles. Aquí tiene su lugar la ley de Moisés. Ya no es obligatoria para nosotros, porque fue dada solo al pueblo de Israel. E Israel aceptó esta ley para sí mismo y sus descendientes, mientras que los gentiles fueron excluidos. Moisés no tiene nada que ver con nosotros. Si fuese a aceptar a Moisés en un mandamiento, tendría que aceptarlo por entero. No le consideraremos como nuestro legislador, a menos que concuerde tanto con el Nuevo Testamento como la ley natural, porque ni siquiera un periodo pequeño de Moisés nos pertenece a nosotros. Pero los gentiles no sostienen los otros mandamientos de Moisés, que no son por naturaleza. Tampoco pertenecen a los gentiles esos otros mandamientos, como el diezmo y los otros igualmente excelentes. Así, los cristianos no tienen nada que ver con el diezmo pedido a Israel.